Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, vamos a tomar un domingo para hablar específicamente de la resurrección de Cristo, realmente de la muerte y resurrección, y después reanudamos con Romanos la próxima semana. Isaías, capítulo 53, versículo 10 al 12, y el título de este mensaje es El plan de Dios para Jesús, el plan de Dios para Jesús. Es viernes en Jerusalén. Fuera del muro de la ciudad, realmente justo al norte de la puerta de Damasco, de la ciudad, hay 3 cruces. Hay un grupo de gente que se ha reunido para ver, porque hoy es un día inusual. Siempre habían crucifixiones, era lo más popular de los romanos, y siempre habían crucifixiones criminales, pero hoy había un grupo más grande de lo normal. ¿Por qué? Porque el predicador de Nazaret, Jesús, llegó y era su crucifixión. Había sido golpeado, había sido cubierto todo su cuerpo con marcas de látigo, su rostro estaba desfigurado, estaba hinchado, donde le habían arrancado la barba de su cara. En su cabeza tenía una corona de espinas, de 6 pulgadas de largo estaban clavados debajo de su piel. Los soldados colocaron la cruz en el suelo y pusieron el cuerpo de Jesús en la cruz, pusieron una mano de un lado, una mano del otro y lo ataron con sogas, y agarraron sus pies y separaron sus pies y lo ataron con sogas. Clavaron el clavo en el lado del antebrazo de la muñeca para que cuando cayera el peso de la cruz al subir no se saldría el cuerpo y el clavo no atravesara toda la mano. Comenzaron a tirar de las sogas mientras la cruz iba para arriba hasta que finalmente estaba puesto allí Jesús sobre una cruz, expuesto ante el mundo, golpeado y ensangrentado. Y quizás te haces esta pregunta: ¿por qué murió Jesús? Y vamos a decir, y murió por nosotros, sí, es verdad. Pero ¿te has puesto a pensar alguna vez que si Jesús es Dios, Él tenía el poder para no solamente bajar de la cruz, Él tenía el poder para deshacerse de todos los soldados romanos, Él tenía el poder para lo que esperaban los judíos, para reinar en ese mismo momento, porque Él es Dios y hay algo imposible para Dios, y la respuesta es no. Pero entonces, si Él puede hacer todas esas cosas, ¿por qué razón murió Jesús? Porque pónganse en su lugar, ¿no? Nosotros obviamente no somos Dios y no podríamos morir por los pecados del mundo, pero si nosotros estamos en esa situación y vos sabés que tenés el poder para bajar de esa cruz cuando vos querés, vos y yo diríamos, no pienso ir a la cruz, tengo el poder para ni ir, ¿no es cierto? Y Jesús tenía ese poder. Y Jesús podría haber dicho, no voy a ir a la cruz. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué murió Jesús? En el pasaje que vamos a ver hoy, Isaías está escribiendo sobre la muerte de Jesús. Isaías está escribiendo 700 años antes de la muerte de Jesús. Es por eso que este pasaje lo vemos en un tiempo futuro. 700 años Dios está haciendo una predicción de lo que va a hacer, porque el plan de Dios fue antes de la fundación del mundo. Pero exactamente cómo va a pasar con Jesús, y Isaías nos marca eso. Vamos a leer el pasaje. Son 3 versículos. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. Dice así: Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado.
llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El plan de Dios para Jesús lo encontramos aquí en estos 3 versículos. ¿Por qué murió Jesús? Bueno, vemos el primer punto que vamos a mirar es que Él será quebrantado. Y miren esto porque es muy importante en el versículo 10. Dice, pero quiso los romanos quebrantarle. Pero quiso el pueblo judío quebrantarle. Pero quiso el hombre pecador quebrantarle. Pero quiso Jesús mismo quebrantarse. No, ¿qué dicen sus Biblias? Porque quiso el Señor. Dios asume la responsabilidad de la muerte de Cristo. Dios preparó de antemano la muerte de Cristo. Terrible sufrimiento de nuestro Señor no sucedió por casualidad. No fue porque los líderes judíos lo quisieron, aunque sí lo quisieron. No fue porque los romanos lo hicieron o porque Pilato se lavó las manos. Dios tenía todo eso bajo su control y pasó exactamente como Dios quería. Él quería quebrantar al Señor. Él, Dios, envió a Jesús a la cruz. Ahora otra vez, si Dios es un Dios todopoderoso, no es que se le escapó y dijo, no me di cuenta. Dios podría haber liberado a Cristo, pero es al revés. Es el plan de Dios mandar a Cristo a morir en la cruz. Yo tengo 2 hijas y aunque a veces quiero reventarlas cuando hacen cosas malas, ¿no? Y ellos también me quieren reventar a mí cuando yo los castigo con algo que quizás dicen, eso no es justo, ¿no? Pero nunca en mi mente podría imaginar matar voluntariamente a una de ellas, ni hacerlas sufrir. Es más, a veces mis hijas cuando tienen problemas, hace poco, no sé si sabían esto, pero Megan se cayó andando en bicicleta y se abrió acá. Claro, nosotros no nos dimos cuenta, ella dijo me caí, vino así llorando y me caí. Y de repente vimos en la campera un chorro de sangre enorme y yo fui a buscar la bici que estaba como 1,5 cuadras y podía ver las gotitas de sangre que iban en esa 1,5 cuadras y podía ver dónde cayó porque estaba la mancha de sangre. Claro. Tratando de que no se ponga nerviosa, ¿no? La mirábamos y decíamos, vas a estar bien, vamos a estar bien, ahora vamos a ir al doctor, no te preocupes. Y Romina y yo nos mirábamos como, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos qué tan grave era. Y realmente terminó con 3 puntos ahí y nos reímos porque, claro, todos tenemos 3 puntos ahí, ¿no? O en algún lado de la cara por algo que nos pasó. Pero la desesperación como padre de que mi hija esté bien cuando era realmente nada a comparación de lo que era Dios, no podría imaginarme nunca voluntariamente decir, voy a sacrificar a una de mis hijas. Sin embargo, el plan de Dios fuera que Dios fuera quebrantado. En Mateo 26, versículo 39, está Jesús una noche antes de la cruz. Y él está ahí solo orando y dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él dice, si es posible, ¿era posible para Dios librarlo de la cruz? Sí. Pero la voluntad de Dios, el plan de Dios, cuando está hablando allí de la copa, está hablando del sacrificio en la cruz. El plan de Dios era que Jesús muera. Y Jesús no solamente sabía el plan de Dios, no era algo que, no me dijiste, Padre, no me hablaste, no me dijiste todos los detalles. No, Jesús sabía todos los detalles. Y él no quería, él dice, por favor, si hay otra manera de hacerlo, por favor, hacé que esto no lo tenga que pasar. Pero no lo que yo quiero, estoy de acuerdo, estoy dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre. En Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Fue el plan predeterminado por Dios. ¿Cuándo fue predeterminado? Antes de la fundación del mundo.
¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, salvo decir lo que dice la Biblia, porque esa era la voluntad de Dios, porque nos amó. Pero el plan predeterminado de Dios, Dios dijo, esta es la forma que voy a salvar al hombre. Tiene que morir el Señor en su lugar. Y nos dice ahí, dice el versículo 10, Isaías 53:10, dice, quiso el Señor quebrantarle. No era quebrantarlo nomás, sino que dice, sometiéndole a padecimiento. Él tenía que sufrir, era parte del plan de Dios. Miren Isaías 53, que está allí, pero del versículo 3 al 5, porque nos dice cómo padeció. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Dios quería que padezca, que fuera quebrantado. Eso era el plan de Dios. Vemos acá que en este mismo punto Él se entregó como ofrenda de expiación. ¿Por qué quería Dios que haga eso? Ahora quiero marcar esto. La palabra quiso acá no significa que Dios estaba como, ay, ahora vas a ligarla a Jesús. No estaba contento con verlo sufrir, sino más bien que lo que Él pensaba, Él quiso es que la crucifixión iba a ser el precio que estaba dispuesto a pagar para salvar al pecador de sus pecados. Él estaba dispuesto a pagar el precio de la crucifixión. No solamente Dios Padre estaba dispuesto a entregar a su Hijo, sino que el Hijo estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios Padre, porque esa era la forma que iba a salvar al hombre de sus pecados. Necesitaba una ofrenda de expiación. Ahora, no tengo esto en el PowerPoint porque era muy largo, pero dejen un dedo acá en Isaías y vamos a Levítico capítulo 5. Es Génesis, Éxodo, Levítico, así que el tercer libro del principio de la Biblia. Levítico 5, versículo 14. Dios había instituido lo que llamamos la ofrenda de expiación. Era la ofrenda que Dios realmente decía, con esto vamos a aplacar el pecado. Dice así en Levítico capítulo 5, versículo 14, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la quinta parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Era una ofrenda, vos habías pecado y vos, como tu pecado no había una forma de solucionarlo, venías y presentabas un cordero sin mancha, se lo dabas al sacerdote y le decías, he pecado, y él lo llevaba y lo ponía como ofrenda hacia Dios, porque eras culpable de tus pecados, no limpiaba tus pecados, pero sí perdonaba tu culpa delante del Señor. Seguía siendo pecador. Y dice ahí al final, era ofrenda, versículo 16, era ofrenda por la culpa y le será perdonado su pecado. Ahora, el problema es que tenían que hacerlo a cada rato, ¿no es cierto? Cada año por lo menos hacían el sacrificio y presentaban eso por su pecado. Entonces su pecado trajo la muerte del cordero, el cordero fue dado por su pecado y fue una ofrenda de expiación hacia Dios. Versículo 17, porque sigue, pero lo leemos. Dice, si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa.
Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Entonces, pecados que sabían y pecados que no sabían, presentaban delante de Dios y decían, necesito una ofrenda de expiación, necesito que alguien muera en mi lugar, y en este caso era el Cordero. Y morían por mi pecado, moría un Cordero, y cuando moría y fue presentado como ofrenda, sería perdonado la persona. Eso fue instituido en Levítico. Eso fue instituido por Dios con Moisés. Pero ¿saben qué? No era para nosotros hoy. Era mirando hacia adelante hasta que venga el Cordero una vez y para siempre y sea la expiación del mundo entero, de todos los pecados. Y ese lugar es el de Cristo. Miren en el versículo 10, dice, quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, y dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Por qué necesitábamos una ofrenda de expiación? Porque vos y yo somos pecadores. Porque somos culpables de nuestro pecado. Porque no hay otra forma de ser perdonados salvo que un cordero sin mancha sea la ofrenda de expiación. Y Dios dijo, tengo la ofrenda sin mancha. Es mi Hijo, es Cristo. Y Cristo va a venir y va a vivir sin pecado, sin mancha, y Él va a hacer la ofrenda de expiación por tu pecado y mi pecado, y el pecado de todos los hombres de toda la historia. Y Él cargó mi pecado y tu pecado sobre Él. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Él tomó nuestra maldad. En el mismo pasaje, y lo vamos a estudiar en un momento, pero en el versículo 12, nos dice, en la segunda mitad, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él llevó el pecado de muchos, Él llevó la iniquidad de todos. Y un pasaje más, Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y esto es Juan el Bautista que está hablando, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitábamos una ofrenda de expiación. ¿Por qué? Porque éramos culpables. Y el Cordero de Levítico no era suficiente para perdonar el pecado. Era solo porque era en recordar lo que Dios iba a hacer o en pensar que en algún futuro iba a venir alguien que iba a hacer la ofrenda de expiación. Hoy nosotros no miramos hacia adelante, miramos hacia atrás y decimos, Cristo ya pagó por todo. Él fue la ofrenda de expiación. Y nos dice acá Dios en Isaías 10, nos dice, voy a quebrantar a mi Hijo, voy a someterlo a padecimiento. ¿Cuándo? Cuando Él venga, siguiendo la voluntad del Padre, Él venga y se entregue como ofrenda de expiación. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, limpios, perdonados. Pero Él vino en el plan de Dios a hacer la ofrenda de expiación. ¿Y qué va a pasar? Sigue el versículo y dice, verá su descendencia. La mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, llegamos o sabemos de gente que llega a más de una o dos generaciones después de nosotros, ¿no es cierto? Podés ser como Mirta Legrand y también como la mamá de José Luis, que vivís un poquito más, pero aún así, ¿cuántas generaciones podés ver? Una, dos, quizás tres. Pero acá nos dice que Jesús verá su descendencia. Ahora, ¿cómo hace eso si murió en la cruz? ¿No es cierto? ¿De qué está hablando allí? Realmente está hablando de los descendientes que vienen por creer. Son los que creen en Él. Las personas que han creído en Cristo como su Salvador son sus descendientes. Si vos has creído en Cristo como su Salvador, sos su descendiente. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No solamente este versículo está hablando de la herencia que nosotros recibimos como hijos,
sino que nos da, implícito está, que somos la descendencia de Jesús. Él murió pensando y viendo la descendencia. Cuando Él estaba en la cruz y decimos esto y sabemos esto, Él sabe los pecados que vos cometiste. ¿Por qué sabe eso? Porque los cargó a cada uno de tus pecados. Cargó cada pecado. No creo que, creo que Jesús estaba en la cruz y Él murió por mi pecado y dice, estas son los de Andrés, ¿no es cierto? Creo que sabe cuáles son. Sufrió cada uno de mis pecados. Y lo hizo y pensó y miró y dijo, pero mi descendencia, Andrés va a creer. Voy a morir por él. Va a creer. Y verá su descendencia. Y no me tiene a mí nada más, sino que tiene a millones y millones y millones de personas redimidas, que un día vamos a estar en la eternidad glorificando a Dios, todos juntos, celebrando lo que Él hizo. Pero verá su descendencia. Sigue el pasaje y dice, prolongará sus días. ¿Cómo puede ser eso? Sabemos que todo oscureció el día viernes, los amigos se dispersaron, la esperanza estaba perdida. ¿Qué había pasado? Cristo murió. Él no estaba dormido. Él no era una falsa muerte, ¿no? Algunas veces, dicen, no, estuvo muerto por 5 minutos y después logramos revivirlo. No pasó algo así. Es más, la Biblia nos dice que fue sepultado, fue llevado a una tumba que marca que era y estaba muerto. No había esperanza. Cristo murió. Pero no fue el final. Dios no fue derrotado. Jesús va a resucitar al tercer día en victoria sobre la muerte para nunca más morir. En Apocalipsis 1:18 nos dice, y él que vive y estuvo muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando de Cristo. Sí, Cristo murió, pero al tercer día resucitó y va a prolongar sus días. ¿Saben hasta cuándo? Por los siglos de los siglos, hasta toda la eternidad. Y vos y yo, al creer en Cristo, no solamente hemos sido perdonados, sino que vamos a poder glorificarle por los siglos de los siglos. Amén. Y la última cosa del versículo 10 dice, la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Para de qué está hablando acá? Creo que está hablando del plan de redención. Dios ha puesto la obra de la redención del hombre en las manos de Cristo. Cristo murió por los pecados, pero Él está haciendo la obra. Él no solamente ve la descendencia que va a venir, Él está como van a creer y van a creer muchos más. ¿Saben una cosa? Dios nos manda a nosotros a evangelizar, ¿no es cierto? A veces no lo hacemos muy bien y a veces peleamos con nosotros mismos porque decimos, tendría que haberlo hecho, tendría que haberle compartido de Cristo. Y cuando lo hacemos, realmente les digo la verdad, cuando lo haces, cuanto más compartís de Cristo, más te soltás y más oportunidades tenés y más te gusta. Realmente es así, lo he vivido en mi vida, pero aún yo que realmente 1 o 2 veces por semana estoy comunicando el Evangelio en alguna manera, y aún con esas oportunidades hay veces que digo, le tendría que haber compartido de Cristo, o por lo menos tratado de hablarle de Cristo. Pero aún el plan de Dios no es así, no es que Jesús dice, voy a tratar de hablarle, no, Él sabe quién va a ser salvo, Él va a salvar a diferentes personas, y vos y yo no sabemos hoy a quién va a salvar, pero Dios sabe, y Él dice, esa es mi descendencia, ellos van a creer, y la voluntad del Señor, cuando Él quiere que alguien sea salvo, ¿alguien lo va a frenar? No, porque el plan de Dios no lo podés frenar. Dios va a prosperar su voluntad, no importa las dificultades, no importa si es alguien que tiene un corazón duro, Dios puede obrar en su corazón. No importa si parece imposible decir, no, él nunca va a creer o ella nunca va a creer, es imposible. Si realmente Dios la salvo es Dios todopoderoso, bueno, Dios es un Dios todopoderoso. Pensaba en esto los discípulos, los apóstoles, cuando estaban sirviendo al Señor después de que Cristo había resucitado y comenzaron la iglesia. ¿Y quién aparece en la escena? Un hombre que se llama Saulo, ¿no?
Saulo quería deshacerse de todos los cristianos, hasta que el Señor obra en su corazón, en el camino a Damasco. Él se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo como su Salvador y pasa a ser Pablo. Ahora imagínate que vos sos uno de los apóstoles y de repente viene Saulo, que el lunes pasado te quería mandar a la cárcel o matar, y ahora te dice, quiero ser tu hermano en Cristo, dame un abrazo. Ajá, sí. Estaríamos todos corriendo y es más, podés ver eso en Hechos. Los apóstoles tenían mucho miedo de que eso es lo que iba a pasar. Dios va a prosperar su voluntad y las personas que van a creer, porque es el plan de Dios. Y no hay nadie que puede frenarlo. Aún vos y yo, cuando no somos obedientes en compartir el Evangelio, no lo podemos frenar. ¿Significa que, no importa? No, significa que igual debo obedecer y compartir el Evangelio. Pero no hay nadie que puede frenar el plan de Dios. Dios va a darle prosperidad. La voluntad del Señor va a prosperar en la mano de Jesús y las personas realmente que Dios quiere salvar van a ser salvas. Porque no hay nadie que puede frenar la voluntad del Señor. En Isaías capítulo 46, 10, no lo tengo acá, perdón. Isaías 46, 10, dice así. El versículo 9 y 10 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es el Dios que servimos. Y acá está diciendo, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Nadie puede frenar a Dios. Él va a hacer la obra que Él quiere hacer. Ahora, agrego esto como nota al costado. No significa entonces que no compartimos el Evangelio, porque decimos, igual Dios va a salvar a quien quiera, ¿no? Hay una tendencia hoy de algunos que creen eso, que dicen, Dios va a salvarlos, nadie va a frenar su plan, entonces voy a dejar que Dios haga su plan. No funciona así. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a evangelizar. Dios nos manda a compartir el Evangelio. Dios nos manda a ser sal y luz y un testimonio en el mundo. Entonces, sin embargo, Dios va a salvar a las personas que Él quiere salvar porque nadie puede frenar su voluntad, nos da el privilegio de poder servirle con compartir el Evangelio. Y vos y yo no sabemos quiénes son. Y debemos compartir la verdad del Evangelio y orar que Dios obre en su corazón. Y si Dios quiere salvarlo, ¿saben qué? Lo va a salvar. Pero la voluntad de Dios en la mano del Señor va a prosperar y Él está encargado de eso. Entonces, el plan de Dios fue que Él sea quebrantado, que Él se entregue como ofrenda de expiación. Y aún entregándose, Él va a ver su descendencia, Él va a prolongar sus días y la voluntad de Dios prosperará. Segundo, Él quedará satisfecho. Miren el versículo 11, dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué podría justificar el terrible sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz? Si hacemos un análisis, ¿no es cierto? Y muchas veces haces un análisis y tomás prioridades en tu familia o lo que sea, y haces un análisis. Si yo hago este sacrificio, quiero este resultado, ¿no es cierto? A veces pensamos en un trabajo nuevo y vamos y decimos, pero hay algunas horas extra que tengo que trabajar acá y me va a llevar esto y voy a tener que perderme otras actividades para tener este trabajo. Y si me están pagando muy poco, no vale el sacrificio, ¿no es cierto? Y hacemos esa evaluación, no lo hacemos con trabajo nomás, lo hacemos con cada cosa de nuestra vida. Yo no sé cuánto quiero invertir porque quiero tener un beneficio de esto. Cuando miramos la cruz, vos ves a Jesús sufriendo terriblemente, quebrantado, padeciendo, sufriendo en gran manera por nuestra maldad. ¿Por qué lo haría eso? ¿Vale la pena? ¿Qué podría justificar ese terrible sufrimiento de Jesús? No solamente el terrible sufrimiento físico, sino el dolor emocional, la carga de llevar los pecados del mundo.
Y podés llegar a decir, ¿por qué haría algo así Dios? Y nos dice acá, ¿saben por qué lo hizo? Vamos a ver eso, pero dice, debido a la angustia de su alma, dice, Él lo verá. ¿Qué es lo que va a ver? La muerte de Cristo, el sufrimiento. Dios lo vio. Dios no estaba ahí como ya va a pasar, hijo. Él estaba sufriendo con Él. Pero miren lo que dice, y quedará satisfecho. ¿Qué significa eso? Significa que satisface la ley de Dios. Cumple con el pago del pecado. Es la palabra propiciación. La palabra propiciación, les digo nomás, en religiones paganas se usaba la palabra propiciación y significa ofrecer un sacrificio para aplacar a un Dios enojado. ¿No? Y puse Dios en minúscula, ustedes no lo ven, pero lo tengo en minúscula acá. Porque estás aplacando a un Dios enojado y hacen esta ofrenda como sacrificio para que Él no esté enojado con ellos. Y tenés religiones por todo el mundo que hoy hacen diferentes sacrificios o diferentes cosas para que Dios esté contento con ellos. Porque si está enojado, entonces afecta a nuestras vidas. Eso es el significado de religiones paganas. El significado bíblico es que Dios, estando enojado con el pecado, porque es ofensa contra su santidad, viola su santa ley, en su santidad Él debe juzgar el pecado. Él debe juzgar al pecador. Pero en su amor, Él desea perdonar a todos. Pero Él no puede decir, pecaste en gran manera, bueno, la próxima no lo vas a hacer, así que lo vamos a olvidar. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es santo. Y Él no puede perdonar el pecado y decir, bueno, no importa. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y Él en su amor desea perdonarnos. Porque Él podría haber dicho, bueno, pecaste, es tu problema. Podría haber dicho eso Dios. ¿Y saben qué? Si Él haría eso, nosotros no podemos decir nada, porque es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Él podría haber dicho, sos un pecador y seguís pecando, bueno, arréglatelas. No hizo eso. ¿Por qué? Porque nos amaba. Y en su amor, Él quiere perdonar a todos. Entonces, ¿qué hizo? Entonces Cristo se entregó para pagar por los pecados. Y Dios aceptó ese pago. Fue la propiciación. Dios dijo, sí, ese pago es suficiente por todos los pecados del mundo. En mi santidad yo puedo depender de ese pecado, de ese pago. Y ahora por medio de ese pago, todos esos pecados han sido pagados, han sido perdonados. Y ahora puedo extender ese perdón a cada pecador que confía en Cristo y en la cruz y lo que Él hizo. Fue suficiente. Satisface la ley de Dios. 1 Juan 2:2 dice, Él mismo, está hablando de Cristo, es el pago, la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Lo que hizo Cristo en la cruz no fue morir por un cierto grupo de personas o algunas personas. Él murió cargando los pecados de toda la humanidad sobre Él. Y Dios dijo, es suficiente. Es el pago, estoy satisfecho con ese pago. Cumple con la santidad de Dios y se extiende a aquellas personas, se extiende el perdón de pecados a aquellas personas que creen en Cristo como su Salvador. Que dicen, Dios hizo esta obra y creen que Él hizo esa obra en su lugar y cuando creen, ese perdón es pasado al pecador. Dios queda satisfecho por lo que hizo Cristo en la cruz. Agrego esto también como una nota acá. Es por eso que no vamos a Cristo con nuestras obras. Es por eso que las obras no nos pueden salvar. Porque nuestras obras son realmente, dice la Biblia, trapos de inmundicia.
Vos venís con obras y el problema es que igual no sos santo, igual seguís siendo un pecador, igual alguien tiene que pagar por tus pecados y podés hacer todas las obras que quieras, podés ser bueno, podés asistir a una buena iglesia, ¿no? No solamente una iglesia, hay muchos que dicen asisto a la iglesia, y después ves qué iglesia es y decís, bueno, no asistas más, ¿no? Pero no importa si es una buena iglesia, no importa si ofrendás, no importa si sos bueno con tus vecinos, no importa la obra que hagas. La única cosa que va a salvarte es creer en Cristo como tu Salvador. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero la ofrenda de Cristo en la cruz, su sacrificio fue suficiente. Dios está satisfecho. La segunda cosa es que va a justificar a muchos. Dice el versículo 11, dice en el medio, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Dios como juez viene y dice, sos culpable, violaste la ley, no podés cumplir con los mandamientos de Dios. Estás bajo condenación, debe haber un castigo porque violaste la ley. Este es el castigo. ¿Saben cuál es el castigo? El infierno. Entonces Dios viene acá, violaste la ley, no sos santo, sos culpable, el castigo es el infierno. ¿Y saben qué? Nosotros estamos ahí en la corte y decís, tenés razón, soy culpable, no hay nada que puedo esconder, Dios sabe todo, soy culpable. Y Cristo dice, pero yo morí, yo tomo tu lugar, yo tomo tu culpa, yo tomo tu castigo. Y Cristo murió en nuestro lugar. Y el resultado es que Él va a justificar a muchos. La palabra es un acto judicial realmente, donde el juez dice, violaste la ley, y cuando Cristo dice, voy a tomar tu lugar, el juez dice, bien, podés tomar su lugar. Ahora, porque Él tomó tu lugar y Él tomó tu pecado y Él pagó por lo que merecías, sos justo. Y la palabra justo es declarado inocente. ¿Significa que no sos pecador? No. Seguís siendo pecador. ¿Significa que no has pecado? No. Realmente merecías todas las cosas, pero Cristo tomó tu lugar. Y al tomar tu lugar, vos fuiste declarado justo, que era lo que es Cristo realmente. Él fue justo. Pero Él tomó tu lugar, Él pagó por tu pecado y ahora vos sos declarado justo cuando crees en Cristo. Entonces delante de Dios somos justos. Y nos dice acá que Él va a justificar a muchos. ¿Quiénes son los muchos? Son los que creen en Él como su Salvador. En Romanos capítulo 5, 19, lo hemos estudiado hace unos meses atrás, dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Gracias al Señor por su misericordia y su amor. Él te amó, murió por vos en la cruz, pagó el precio por tu pecado para que vos no tengas que pagar el precio de tu pecado, para que vos y yo seamos perdonados. Eso es lo que estamos recordando hoy, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y pienso en esto, y esto no lo veo en la Biblia en sí, pero pensaba en este versículo y probablemente decís, ¿por qué hizo todo eso? Y puedo imaginarme algo así, Cristo diciendo, quiero ver el gozo que hay en la casa de mi Padre cuando está lleno de sus hijos redimidos. Así que como quiero eso, y ese es el plan de Dios, estoy dispuesto a sufrir el dolor y la vergüenza de una muerte en la cruz. Y descanso en el plan de Dios. No lo dijo así, vemos otros versículos que lo dicen así. Pero Cristo estaba dispuesto a hacer eso porque saben que algún día vamos a estar en la eternidad, en la casa de Dios Padre. Y vamos a estar adorándole
sirviéndole, exaltándole, agradeciéndole. No porque vos y yo tenemos algo bueno en nosotros, sino porque Cristo entregó su vida, cargó tu maldad sobre él para que vos y yo podamos ser justificados y perdonados. Dice acá, y ya lo hablé así, pero lo menciono, versículo 11 al final, dice, y cargará las iniquidades de ellos. Cargó los pecados de cada uno de nosotros sobre él. Te pregunto en esta mañana, antes de ir al próximo punto, ¿has sido justificado? No es algo que haces vos. No es algo donde vos decís, bueno, hoy no soy justificado, pero mañana me voy a poner las pilas y voy a estar justificado. No está hablando de eso. Está hablando de si creíste en Cristo como tu Salvador. Él es el único que puede justificarte. Pero necesitas creer que Él tomó tu lugar. Quizás hasta hoy estás descansando en tus propias obras. Has sido justificado, tus pecados han sido lavados por lo que Cristo hizo en la cruz. Si estás aquí hoy y no has creído en Cristo, hoy es el momento para creer. Por eso Dios mandó a Cristo a morir, para perdonarte de tus pecados. Tercer punto que vamos a ver, tercero y último. Versículo 12, Él será recompensado, Cristo será recompensado. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El Señor sufrió en gran manera. Y aunque este pasaje no habla específicamente de la resurrección, sí quiero mencionar la resurrección. Jesús resucitó. Hay muchas personas que dicen, muchas veces están en contra de la resurrección y dicen Cristo nunca murió o resucitó. Piensan quizás que murió o piensan que fue algo que inventaron los discípulos y se llevaron el cuerpo y lo que sea. Pero quiero decirles esto rápidamente. En Mateo 16, 21, antes de que Cristo muera, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo dijo en varias ocasiones que eso iba a suceder y después lo cumplió. Nos dice en Juan capítulo 20, no lo tienen que buscar, pero yo lo leo, versículo 3 al 9. Dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Jesús les dijo varias veces, voy a resucitar. Ellos entraron a la tumba y ¿qué vieron en la tumba? Estaba vacía. Los mismos discípulos que fueron acusados de que robaron el cuerpo o dijeron quizás van a hacer eso, ellos estaban totalmente asombrados y dice, está vacío. No habían entendido lo que decía la palabra de Dios, pero Él había resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, dice, Pablo está hablando aquí, dice, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y por último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Hay testigos de qué? De que Cristo resucitó. Jesús resucitó. Si Él hubiese sido el sacrificio y hace todas estas cosas y sufre y padece, pero termina muerto y está ahí todavía en la tumba, entonces es uno más, es un fanfarrón más, es un religioso más que dijo una cosa pero que no podía cumplir. Pero no es así porque Dios resucitó.
Cristo resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Estaba viendo un meme en esta semana que le preguntaban al dueño de la tumba, ¿no es cierto? A Josefo, ¿no? Pero bueno, al dueño de la tumba, y le dicen, ¿cómo estás dispuesto a usar una tumba nueva que vale tanto dinero? Y él dice, no te preocupes, solamente la está alquilando por unos días, ¿no? Y al tercer día Cristo resucitó. ¿Qué hizo cuando resucitó? Nos dio la victoria sobre el pecado, nos dio la victoria sobre la muerte, para que vos y yo podamos ser perdonados y algún día resucitar con Él. Y llegamos entonces al versículo 12, Él resucita, y acá realmente vemos a Jesús, que es el capitán de nuestra salvación. Miren el final, vamos a ir del medio para abajo y después vamos a ir volviendo, pero dice, la tercera oración dice, derramó su alma hasta la muerte, con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Eso es lo que hizo en la cruz. Lo hizo para salvarnos. Y el resultado de eso, o la respuesta de Dios a eso, lo vemos al principio del versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Vamos a empezar con la frase esa, con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué es lo que hacían? Es un término militar. Y lo que hacían cuando un capitán o un líder militar tenía una victoria es que se quedaban con todos los tesoros de ese pueblo que habían conquistado, ¿no es cierto? Es más, muchas de las guerras en ese tiempo era específicamente, más que el terreno o el lugar, era poder conseguir el dinero, ¿no es cierto? Entonces iban, mataban a los soldados o hacían que se vayan y se llevaban todo lo que podían llevarse. El oro, las cosas, diferentes cosas, ¿no? Sus despojos. Pero era algo natural. Pensaba en David y Goliat. Cuando David peleó, ¿quién peleó con él? Algunos pueden decir Dios, sí, bueno, Dios estaba de su lado, ¿no? Pero David peleó solo, ¿no es cierto? Goliat era el representante de los filisteos, David era el representante de Israel, y el que ganaba iba a tener una gran victoria. Cuando David gana y mata a Goliat, ¿qué pasa? Viene todo el pueblo de Israel y ahora sí van y hacen que corran los filisteos y los buscan corriendo. Y en 1 Samuel 17:53 dice, regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y ¿qué hicieron? Saquearon sus campamentos, ¿no? Eso era parte. ¿Y qué hacían con eso? Lo repartían. Ellos decían, vos sos el rey, vos tenés una gran parte porque esta victoria fue por tu causa y el resto de nosotros vamos a repartir esto. Era algo normal, era algo que se hace hoy también con diferentes guerras o lo que sea, pero se repartían eso. Y lo que está diciendo acá Isaías nos está diciendo lo mismo, con los fuertes, con los que tuvieron la victoria, va a repartir los despojos. Va a repartir las cosas que él ha ganado. Ahora en este caso es aún más grande que oro o diferentes cosas que podés tener. Jesús tuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y con las personas que creen que somos los fuertes allí, Él nos da perdón de pecado. Él nos da vida eterna. Y comparte eso con nosotros. Cristo, el vencedor, ha compartido voluntariamente su victoria con nosotros. Yo no hice nada. Vos no hiciste nada. Además, probablemente si entendés lo que dice la Biblia, éramos rebeldes, decíamos, sí, Dios, vos podés ir a la guerra, y a ver si podés, ¿no? Y estábamos en contra de Dios. Y decíamos, yo no voy a hacer nada. Y Dios hizo toda la obra y después en algún momento hizo que vos entendieras el Evangelio y que creas en Cristo como tu Salvador. Y Él dice, te reparto esto. Vos también sos parte de esto. Y recibís vida eterna, y recibís perdón de pecados, y recibís la herencia de que sos un hijo de Dios, y recibís la promesa de una eternidad con Él. Todo basado en ¿qué? En la victoria de Cristo. Y Él va a repartir los despojos. Y entonces termina, o realmente empieza el versículo acá. Jesús no puede ser vencido, pero miren el versículo 12, dice, por tanto,
yo le daré parte con los grandes. ¿Qué significa eso? Realmente lo que está diciendo es que Él entregó su vida en sufrimiento. Él cumplió con el plan de Dios y yo lo voy a exaltar en lo más alto que una persona puede ser exaltado. Conocemos un pasaje que habla de eso. Filipenses 2:8 dice, hallándose en forma de hombre, está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un día todos van a exaltar al Señor. Dios ya lo ha puesto en un lugar que es lo más alto. Cristo ya está allí. Pero algún día todo esto que Él le promete va a cumplirse. ¿Y por qué le da ese lugar alto, el lugar sumo, más grande? Yo diría porque se lo merece, ¿no? Pero es porque cumplió con el plan de Dios. Y esas personas que Él redimió al cumplir con el plan de Dios, y esas personas que han creído en Cristo como su Salvador, esas personas van a exaltarle de la misma manera. Y por toda la eternidad vamos a decir, ¡qué grande que es Cristo! El nombre más grande de todos los nombres. Y vamos a adorarle y exaltarle y servirle y darle el honor de la posición que Dios le dio. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque Él entregó su alma. Porque Él fue quebrantado. Porque Él siguió la voluntad de Dios Padre, para que nosotros fuéramos salvos y limpios y perdonados. Y esto va a suceder. Pero no tenemos que esperar a adorarle hasta que eso suceda. Si conoces a Cristo como tu Salvador, hoy necesitas adorarle. Y no estamos hablando de cantar canciones, aunque eso es parte de la adoración. Estamos hablando de obedecer a Dios, de vivir para Él, de ponerlo como prioridad en nuestra vida, no solamente en la Pascua o en los domingos, sino que Él sea la prioridad de cada día, que tengamos un deseo de conocer a Dios y quién es, y de exaltarlo y de obedecerle y de vivir para Él. Eso debe ser nuestra respuesta hoy. Algún día va a ser así. Y no vamos a estar luchando con el pecado en ese tiempo, pero hoy Dios quiere que le exaltes. Entonces te pregunto para terminar, ¿vivís en obediencia para Cristo? ¿Exaltás su nombre con tu vida? No solamente con tu boca, con tu vida. Y hermanos, si somos honestos, cada uno de nosotros necesita pensar en eso. Y va a haber un lugar en nuestra vida que decimos, no, esto también se lo tengo que entregar al Señor. Y necesito crecer en obedecerle más. Y cuando entregas eso al Señor, ¿sabes lo que vas a encontrar? No, hay otra cosa que tengo que entregarle al Señor. Porque el Señor se merece 100% de mi vida. Y cuando vas creciendo y conociendo más a Dios, van a haber cosas que Él revela en tu corazón y vas a decir, sí, eso también, Señor, perdón, acá está. Y después decimos, ya está, ahora sí. Y el Señor dice, no, te falta este poquito acá. Sí, Señor, tenés razón. Cada uno de nosotros reflexionando en lo que Él ha hecho por nosotros. La respuesta de nuestro corazón debe decir, quiero obedecer, quiero vivir para Él, quiero agradecerle, porque eso es lo que Él quiere, quiero servirle, quiero exaltar su nombre, porque tiene nombre sobre todo nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias por estas verdades, por el plan de Dios para la salvación. Señor, te damos gracias porque no entendemos por qué hiciste este plan, pero estamos tan agradecidos que entregaste a Cristo a morir en nuestro lugar. No lo merecemos.
y no hay nada que podemos hacer para merecerlo, pero te agradecemos por tu sacrificio en la cruz. Señor, te agradecemos que Cristo cumplió con el plan de Dios. Fue quebrantado en nuestro lugar, padeció por nosotros, sufrió cargando nuestro pecado sobre Él, para que nosotros podamos ser perdonados. Gracias, Señor, por eso. Señor, te damos gracias porque también nos has dado beneficios de ser tus hijos. No solamente perdón de pecados, sino la victoria sobre la muerte. Y también nos has dado beneficio de ser tus hijos y ser amados y ser cuidados. Y no merecemos nada de eso. Y sin embargo, nos has dado todo eso y te agradecemos por eso. Y Señor, pedimos que el resultado, el deseo de nuestro corazón sea de decir, voy a vivir en obediencia al Señor. Quiero exaltarle, quiero agradecerle, quiero vivir para la gloria de Dios. Señor, pedimos que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, exaltar tu nombre como tú lo mereces. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.